Buenos días. Gracias primero por la invitación a esto, pero yo debo decir primero que nada que el único que no es especialista en cuestiones de bibliotecas y demás soy yo en esta mesa. No sé bien a bien por qué el doctor Rodríguez Gallardo me emboletó en esto. Platicando con él, yo le dije, bueno, pues que no sé de qué voy a hablar si yo no trabajo en bibliotecología, ni en cuestiones de informática, ni en cosas de este tipo. Me dijo, no, ¿por qué no? ¿Por qué no mejor nos dice cuál sería la biblioteca que soñaría usted que debiera ver? Y bueno, pues sueños no son difíciles, siempre y cuando hagan algún sentido. Déjenme decirles lo que pienso que debería ser una biblioteca en el futuro. Yo creo que la primera cosa desde el punto de vista conceptual es que debieran ser sitios de diseminación del conocimiento a toda la sociedad, lugares de diálogo y entendimiento entre los miembros de la sociedad, y esto consecuentemente está abriendo el espectro al cual usualmente ligamos las bibliotecas, es decir, alguien que está estudiando o alguien que está dando clases. Yo creo que las bibliotecas debieran ser realmente centros de conjunción de la mayor cantidad posible de miembros de una sociedad, con obviamente aspectos interesantes para ellos. No se trata nada más de esperar a que vayan a estar un rato ahí adentro, sino que tengan el atractivo y el llamado a poder usar estos centros. Ese tipo de socialización a mí me parece extremadamente importante para el intercambio de puntos de vista, de ideas, de formas de ver la vida, de conocimientos. Se nos olvida con mucha frecuencia que si estamos donde estamos ahora en términos de nuestro desarrollo cultural, en ese proceso de evolución cultural que hemos básicamente inventado nuestra especie, que ha sido el eje de su modificación y el eje del desarrollo de pues muchos de los avances, todos los avances que tenemos, y también muchos de los problemas que cargamos, ha sido el eje de esto ha sido el intercambio de ideas, el compartir experiencias, el compartir conocimientos. Así fue como se empezó a socializar una especie de prehomínido, si ustedes quieren, de la cual finalmente derivamos, que empezó a compartir conocimientos, formas, experiencias de escurrirse de un depredador, o de cómo mejor conseguir una presa, o de cómo mejor cosechar o recolectar plantas, semillas, cosas de este tipo. Hablo un poco de esto en el artículo que tengo en la columna del Universal esta semana, de manera que se los dejo de tarea para que lo vean. Esto es absolutamente, en mi opinión, ha sido la base y deberá seguir siendo la base de nuestra posterior evolución cultural en el mundo, y en la medida que eso se ha roto, porque se ha roto de manera muy importante, tenemos estos enormes desentendimientos y desconexiones entre las sociedades. A lo mejor a algunos de ustedes les suena raro que ponga la biblioteca como un centro de recomposición social, pero lo puede ser. Lo puede ser en la medida en que ofrezca a la gente atractivos, informaciones, espacios para poder comunicarse, cuando todo lo que hemos tenido hasta ahora y el desarrollo particularmente de muchos elementos de la informática lo que han hecho es individualizar el trabajo de adquisición de información. Se comparte, pero se comparte individual, se adquiere individualmente, no se comparte en realidad con quienes lo hicieron y se discuten estos puntos de vista. Esto se ha reducido de manera muy fuerte a pesar de los diversos mecanismos
algunos de los cuales ciertamente yo no uso, pero de blogs y Twitter y cosas de este tipo, que en realidad yo creo que despersonalizan mucho esa comunicación y se vuelven algo que yo llamo los lavaderos electrónicos, es decir, el lugar donde las señoras iban a lavar su ropa, a intercambiar chismes, pero se veían, comunicaban. Ahora ya se ha vuelto totalmente electrónico. ¿Qué debería ser aparte de esa cuestión conceptual? Bueno, pues deberían ser complejos institucionales, yo creo. Es decir, sí, una biblioteca que también sí tenga volúmenes impresos. Yo creo que aquellos de nosotros que hemos construido lo poco o lo mucho que puede tener cada quien en términos de conocimiento a base de leer celulosa impresa, libros que se hojean y que es la tecnología más sencilla, por cierto, para obtener información. Nos cuesta mucho trabajo deshacernos de la idea del placer sensual de tener un libro en las manos y leer de él y revisar cosas. Yo mismo cuando trabajo en documentos muy grandes que ya no puedo hacer si no es en la computadora, la versión final para revisar que está bien hecho la tengo que imprimir y la tengo que leer. Lo siento mucho, no, me cuesta mucho trabajo navegar en 67 páginas o 67 cuartillas para ver si lo que está en la cuartilla 63 tiene que ver con lo que está en la cuartilla 4. Necesito verlo para poder hacerlo. Seguramente es torpeza mía, pero bueno, este debiera ser uno de los primeros componentes de ese complejo institucional. El otro, desde luego, y no podrá ser de otra forma, y crecientemente tendrá que ser de esa forma, un centro de información digitalizada, pero con un acceso no nada más a poder ver electrónicamente algo que podía yo haber visto, y que desde luego me facilita, lo podía haber visto impreso, sino un acceso meta-informático. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad de que con un elemento de información pueda yo tener acceso a numerosas otras cosas relacionadas con el tema que estoy viendo. Les voy a dar un ejemplo en el que estoy involucrado. La Comisión Nacional de Biodiversidad está involucrada en esto, se llama la Enciclopedia de la Vida. Es un proyecto en el que participamos media docena de instituciones del mundo, el Smithsonian, el Museo Británico, Conavio, el Field Museum de Chicago, algunos más, el Missouri Botanical Garden. Y la idea es tener una página, digamos de entrada, dedicada a cada una de las especies conocidas en el planeta. Hay como 1.8 millones, 1.9 millones de especies conocidas, descritas, ubicadas en museos, en herbarios y todo esto. Pero la idea es que es una entrada que seguramente va a consistir en el binomio latino de la especie y con todos los sinónimos que esto tiene, porque hay muchos sinónimos en algunos casos. Y de ahí a tener información, por ejemplo, gráfica de la especie, fotografías, dibujos, información sobre la especie muy básica de descripción, y luego mapas, y luego información genética, y luego información molecular, y luego toda la bibliografía que hay sobre la especie, todo lo que se ha escrito sobre esa especie en todo el mundo. Y aquí la Biodiversity Heritage Library, BHL, que está ubicada justamente en el Museo Británico y que tiene unas cuantas ejes en otros lugares, en San Luis, Missouri, el Real Jardín Botánico de Madrid está también entrando esto. Queremos nosotros hacer lo propio para digitalizar toda la información existente en México, de literatura primero de México, luego de Hispanoamérica, que es pertinente a esto para poder generar ese enorme volumen de información que simplemente de decir, bueno, peyote, quiero saber, porque se puede entrar también por los nombres comunes y entrar por ahí a todo el mundo que tiene, es decir, todo el mundo de conocimiento, el universo de conocimiento
que tiene que ver con el peyote, ¿no? Desde cuestiones rituales, penalizadas, bioquímica, etcétera, cosmogonía, que puede uno tener. Yo creo que esto es algo que sería parte de ese sueño. Es decir, esto que estoy diciendo no es sueño, ya es una realidad. La cosa es cómo empieza uno a enchufar estos pedazos en un concepto del tamaño del que estoy diciendo. Debiera ser un complejo que tuviera facilidades en braille para la gente. Es decir, toda la información, por lo menos una base muy importante accesible en braille para que los invidentes puedan también tener un acceso a esto. Ya hay también pedazos de esto, incluso acá mismo en algunos sentidos. Pero además de esto debiera ser también un complejo con museos de arte, de ciencia, de tal manera que se volvieran lugares realmente de compartimiento de cultura. Con temáticas muy amplias, incluso con museos lúdicos para niños, para empezar a traerlos a estos centros de desarrollo de la mente. La palabra de museo, como ustedes saben, viene de musa y es de inspiración, y esta inspiración justamente es lo que se busca que pueda existir en un centro de estos. Un planetario, por ejemplo, también para la gente que tiene apetencias astronómicas en este sentido. Áreas de exposiciones temporales, centros de conferencias, foros de discusión, ágoras. Esto es mi idea de lo que podría y debería ser una biblioteca que tuviera como propósito la socialización del conocimiento humano. Porque finalmente esto es la idea. Y dirán ustedes, bueno, qué sueño tan bonito. No, es un sueño, pero es ya una realidad. Hay un lugar en donde esto existe, y es la Biblioteca Alejandrina, que se abrió hace 10 años, más o menos, y lo que les estoy narrando es básicamente de lo que está compuesta la Biblioteca Alejandrina y cómo funciona. Algunas cosas no están ahí, pero la mayor parte sí. Y creo que el renacimiento de esa biblioteca, que fue genial, a mí me parece espléndido, con toda la historia que la Biblioteca de Alejandría tenía, me ha parecido una de las cosas más geniales que se han logrado en las últimas décadas. Yo he estado ya ahí 3 veces, tiene una asistencia fenomenalmente alta, es prácticamente como si fuera, no sé qué decirles, la estación Pino Suárez del metro, ¿no? En enormes cantidades de gente que están permanentemente. Algunos van 1 o 2 veces al año, otros están 2 o 3 veces a la semana, otros están casi permanentemente. Hay un pequeño centro de investigación alrededor que está empezando a definir qué es lo que quiere hacer. Pero yo creo que esto es a lo que habría que tirarle. No es imposible, ya hay un ejemplo. No creo que sea excesivamente costoso hacer una cosa de este tipo. A lo mejor sí se requeriría de algunas readaptaciones de algunas de esas cosas que ya existen. Y me parece que tirarle a tener, no sé si todo eso, pero por lo menos algunos de esos componentes que sean atractores importantes sociales, debería ser una tirada de las bibliotecas, no simplemente convertirse en una especie como de, no sé cómo llamarlo, de café cibernético en el que va uno a adquirir información y se sale y se regresa a sus cosas, ¿no? Es curioso, con todos los avances de la electrónica y de las tecnologías de la información, que yo creo que por un lado han permitido tener acceso a una gran cantidad de información, como nunca antes, pero también han generado un aislamiento de los individuos entre ellos, y yo creo que finalmente también un creciente desentendimiento
de las formas de pensar y probablemente también una caída en la tolerancia de la gente en estos sentidos. Creo que tomarlo y ampliarlo a estas nuevas formas sería un uso muy apropiado de esas tecnologías de la información. Pero antes de que lleguemos a eso, a lo mejor se pueden hacer muchas cosas más en las bibliotecas. La primera es hacerlas apetecibles y agradables. No saben el trabajo que me costaba convencer a la gente en la dirección de obras, cuando se estaban haciendo bibliotecas acá en la UNAM, de que le pusieran alfombra al piso. Es decir, consideraban el que una biblioteca tuviese alfombra como un lujo bizantino prácticamente. Bueno, ¿para qué quieren una alfombra? Pues la quiero para que la gente se sienta a gusto, para que tengan un lugar en donde realmente se sienten atraídos para ir cuantas veces sea necesario, lugares amplios. Hemos perdido esto. Yo me acuerdo en la Facultad de Ciencias, cuando estaba como alumno, y los que estábamos ahí teníamos un doble orgullo. Primero, estar en Ciudad Universitaria, y segundo, estar en la Facultad de Ciencias, en el edificio, porque tenía el mejor auditorio de todas las facultades y tenía la mejor biblioteca de todas las facultades, al grado de que había cubículos para los alumnos. ¿Han oído eso recientemente? Es decir, los alumnos teníamos lugares para meternos a trabajar, cerrar la puerta y darle ahí las horas que quisiéramos, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué hemos perdido el atractivo de un sitio que verdaderamente sea confortable, grato, adecuado para vivir, especialmente con una proporción muy alta de alumnos que tienen que estar peleando en su casa por una mesa para poder sentarse a escribir, porque no hay más que una mesa para todo y para todos? Es decir, tener espacios que realmente den esa posibilidad de trabajo es una de las cosas que deberíamos luchar para empezar ahorita, antes de llegar al sueño otro del que estoy hablando. Y son cosas que podemos hacer. Yo creo que hay que insistir en que esas bibliotecas debieran funcionar todo el tiempo, y todo el tiempo es todo el día, por lo menos algunas de las bibliotecas, todo el día, es decir, todo el día y noche. Y ya no digamos sábados y domingos, para que la gente realmente pueda estar en ella y se sienta atraído a estar en ellas. Tenemos una némesis para que eso ocurra. Ya lo vivimos en ese tiempo de la obstaculización que el sindicato ponía, no sé si sigue poniendo, para que este tipo de cosas ocurran. Ni siquiera con la contratación de alumnos como cuidadores, porque invadían el área de trabajo de los trabajadores. Esas cosas yo creo que hay que romperlas. No puede ser, no podemos vivir con esas constricciones y al mismo tiempo pretender que toda una inversión en bibliotecas tenga el efecto que debería tener en la formación, en el crecimiento, en el entrenamiento y la capacitación de los alumnos. Yo paro con esto, creo que me he pasado horriblemente del tiempo, casi, y bueno, la idea era echar sueños, acabo de echar el mío. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, es un gran honor compartir esta mesa con tan distinguidos colegas y le agradezco al doctor Rodríguez Gallardo la invitación. Desde luego él señaló que actualmente yo dirijo la Facultad de Filosofía y Letras, donde se encuentra justamente la carrera de bibliotecología y el posgrado de bibliotecología y ciencias de la información. Pero acepté con mucho gusto esta invitación porque además soy una usuaria apasionada de las bibliotecas como historiadora, particularmente de las bibliotecas de nuestra universidad, que me han permitido desarrollar las investigaciones de verdad, contando con una maravilla, con una amplitud extraordinaria de libros. Desde luego sí tengo una dificultad porque los historiadores siempre actuamos con mucha cautela cuando hablamos del futuro,
más bien nuestra materia de estudio es el pasado, pero también podemos soñar, como decía el doctor Sarucán. Y creo que en este sentido tenemos grandes preocupaciones en torno a la prospectiva que pudiera generarse justamente por una serie de circunstancias que tienen que ver con la realidad presente, con la visión que podemos tener del pasado y con lo que obligadamente, debemos proyectar hacia el futuro. Y señalo lo siguiente porque efectivamente en nuestra universidad tenemos un sistema bibliotecario extraordinario que ha venido transformándose de una manera muy notable, pero que sin embargo todavía nos queda la sensación de que no satisface necesariamente todos los requerimientos y las necesidades de nuestra institución. Hace algunos meses, conmemorando los 55 años del Colegio de Bibliotecología, hacíamos algunas reflexiones justamente acerca de esta temática. ¿Cómo y por qué nació este Colegio de Bibliotecología, Biblioteconomía, como se llamaba primero en nuestra universidad, atendiendo a qué necesidades, a qué exigencias? Y coincidíamos al señalar algo muy importante. Nuestra universidad no solamente es un ámbito de creación de carreras, sino esas carreras están reflejando la formación de verdaderos campos disciplinarios que se convierten en arquetipos para todo nuestro país y a veces más allá de las fronteras. Y en este sentido, la formación y la creación de una disciplina es realmente épica, es interesantísima, porque se tienen que pasar una serie de temas y de problemas hasta lograr que esto configure un espacio profesional, como ha ocurrido con los bibliotecólogos. Parte de este entusiasmo que produce mirar hacia el pasado tiene que ver también con otro factor que me parece que sigue siendo vigente, y es el sentido social, la vocación social que desde los orígenes de la carrera de bibliotecología se pensó que debería poseer quien tuviera esta formación. A veces es muy conmovedor leer en los textos de 1924 o de los años 50 la idea tan amplia que se tenía de este ejercicio. Y creo que en ese sentido hay una mística del trabajo del bibliotecólogo. Es realmente asombroso cómo desde los años 20 se está pensando ya en todos aquellos elementos que deben configurar su formación y cómo desde los años 80 está clarísimo que el bibliotecólogo debe interactuar de una manera muy intensa con las nuevas tecnologías. Quiere decir entonces que es una carrera que se fue colocando a la vanguardia de este ejercicio, pero que sin embargo, y creo que esto es algo muy importante, reconoce todavía los puntos, los temas sobre los que se tiene que trabajar. Porque sin duda la tecnología es muy importante, pero sabemos que el factor humano, el liderazgo que debe ejercer quien conduzca una biblioteca y transmitirlo a quienes están encargados de dar estos servicios es fundamental. Desde sus orígenes se pensó, y esto me parece un gran acierto, que esta carrera debería tener un perfil interdisciplinario. Efectivamente, la filosofía, el conocimiento del mundo clásico, todo aquello que permite al bibliotecólogo diseñar con mayor claridad todo este potencial y ofrecerlo al usuario. Hace un momento el doctor Sarucán hacía una consideración que me parece muy interesante, no solo por la profundidad, sino porque los humanistas, que ahora ya no estamos separados de los científicos, sino interactuamos desde hace muchos años de una manera muy intensa, coincidimos en esta preocupación. Sin duda, el siglo XX fue el siglo de la especialización del conocimiento, en muchos sentidos, de la generación y acumulación de muchas ideas, de muchos saberes, pero así como ahora la información, la génesis de la información nos lleva a un ejercicio fragmentario para la adquisición de la misma, también el conocimiento, por esta especialización, ha sufrido un fenómeno que a lo mejor era necesario en todos los campos y que se venía dando desde el siglo XIX, de tal manera que ahora tenemos el reto de reintegrar esos conocimientos, ya no solo a través de lo que hemos llamado interdisciplina,
que puede ser un buen ejercicio, pero que a veces es estático, sino de una interrelación profunda de todas esas ramas, vertientes, afluentes del conocimiento que se nos presentan para comprender nuestra realidad, para comprender nuestro presente, para entender y para actuar constructivamente en la solución de los grandes problemas del presente a la cual sin duda estamos comprometidos y frente a la cual, frente a esta situación, tenemos una opinión y una acción que expresar. Y en este sentido, la integración del conocimiento que nosotros requerimos para ese futuro, el espíritu con el que se deben preparar quienes fungirán durante todos estos años como coordinadores y la gente que dará el servicio en las bibliotecas debe tener esta conceptualización y creo que es muy importante que se transmita desde este momento. Hace un par de años en una reunión de gente que coordinaba archivos públicos, privados, acervos bibliotecarios, se mencionaba con mucha insistencia que era preferible, en lugar de hablar del usuario, hablar del cliente. Desde luego esta idea del cliente como alguien a quien se le va a dar un servicio que tiene mucho que ver con la traslación de estas ideas de la empresa hacia las instituciones públicas resultaba bastante grotesco porque la mayor parte de la gente quería y prefería el concepto de usuario. Y este uso creo que es un uso que tenemos que intensificar en todos sentidos. Sin duda vivimos actualmente esta revolución tecnológica inimaginable en muchos sentidos, ¿sí? Pero que nos ha llevado a plantear una serie de oportunidades y de posibilidades, pero que tenemos que procesar a través de una conceptualización de estos espacios ricos, propicios para el análisis, para la convivencia y sobre todo para la difusión de ese conocimiento, que creo que va a ser es ya uno de los grandes temas de nuestro tiempo, porque no solamente se trata de generarlo, sino de proyectarlo para que este conocimiento se convierta en un bien social, porque sin duda, si es un bien social, pues este tendrá que ser un mundo mejor en todos sentidos. El atractivo que representa y sin duda la facilidad que nos reporta el libro electrónico, por ejemplo, no sustituye ni deja atrás la idea de la conceptualización de lo que debe ser una biblioteca, un acervo en donde realmente nuestros estudiantes actuales y los del futuro encuentren esa respuesta a sus inquietudes, que no solamente vayan por el libro que buscan, sino se les puedan presentar todas esas opciones riquísimas de lo que en el tiempo se ha venido generando. Cuando se habla del sentido humano de las bibliotecas del futuro, yo agregaría y redondearía este término con el de humanista también, el sentido humanista que deben tener estas bibliotecas como estos grandes centros de concentración del conocimiento, pero también de proyección de ese conocimiento en las más diversas direcciones. Y en este sentido, una vez más, creo que nuestra universidad puede aportar una posición de vanguardia en la formación de estos bibliotecólogos que sin duda han evolucionado en términos del concepto, de los objetivos que plantean, pero han mantenido una fidelidad muy clara, muy consistente, diría yo, en varios aspectos. Una de ellas, esta vocación de servicio que debe tener el bibliotecario, que a veces lamentablemente no se transmite a todo el personal que nos atiende en las bibliotecas, el sentido social que tiene esta tarea y el enorme orgullo que significa contar con estos grandes depósitos de información. Muchas ocasiones cuando hemos reflexionado acerca de la forma de replantear estas disciplinas en la universidad, nos topamos a lo mejor con algunas limitaciones que nacen de la idea de que no podemos romper ciertos esquemas que corresponden a la visión tradicional de las profesiones. Creo que en este sentido nuestro Colegio de Bibliotecología ha mantenido una continua revisión de los temas, de las líneas de investigación que se manejan en cada uno de estos campos, pero aún así resulta insuficiente. Y creo que es una tarea de todos los días la que tenemos que lograr para que justamente esta formación de los bibliotecarios, esta estructura y conceptualización del conocimiento que se refleja en las bibliotecas realmente pueda proyectarse hacia todo el país. Entre los objetivos que tenía inicialmente esta carrera
estaba muy claro el de generar profesionistas que fueran capaces de dirigir con la mayor calidad, con el mayor compromiso, las bibliotecas de todo el país. Creo que ahora este compromiso se refrenda y se refrenda, insisto, incorporando las nuevas tecnologías, pero también no perdiendo de vista, y el doctor Sarucán lo expresó, creo que con mucha profundidad, el sentido integral que deben tener estos espacios de estudio. Hace un momento comentaba las dificultades con las que siempre se tropiezan para convertir un sueño en una realidad, y a veces los arquitectos y los ingenieros no nos entienden esos sueños o no los transmiten, no los plasman de una manera clara. Durante algún tiempo quiero mencionar que la construcción precisamente de estos edificios muchas veces tomaba como referente las construcciones de las bibliotecas en otros lugares del mundo. Esto a veces produjo algunas aberraciones arquitectónicas que no necesariamente eran concordantes con la realidad del país, pero yo insistiría en este caso, como en muchos otros, que tenemos que volver los ojos a nuestra propia tradición sin dejar de mirar esos espacios abiertos que nos ofrecen sugerencias, posibilidades nuevas, pero creo que en nuestras propias tradiciones hay algo muy interesante en el sentido de concebir e interactuar con todos estos campos del conocimiento. Y quiero señalar un punto que me preocupa fundamentalmente y nos preocupa a muchos de quienes hacemos de estas bibliotecas el centro y el eje de nuestras investigaciones. Efectivamente, la tecnología avanza, los sistemas de información, incluso de catalogación, son cada vez más fluidos, pero tenemos una inmensa cantidad de libros que se han acumulado a lo largo de muchos años, que parcial o paulatinamente se van digitalizando, pero que precisamente al no estar integrados conforme a las nuevas disposiciones, no tienen ese potencial de accesibilidad que tienen los trabajos recientemente publicados. Entonces creo que tenemos muchísimas tareas hacia adelante, creo que podremos construir espléndidas bibliotecas, pero también, y eso no quiero dejar de decirlo, también formar y educar a los usuarios de las mismas. Creo que esta es una interacción fundamental y pues creo que yo espero, como siempre ocurre en nuestra universidad, que las expectativas hacia el futuro o los sueños que podamos tener, la realidad siempre se dedica y se encarga de superarlos. Muchas gracias. Casi no creía que había pasado ya 15 años desde la anterior conferencia, donde tuve la oportunidad de hablar de las novedades informáticas y la industria de la información. Desde aquel entonces he pasado del mundo de la industria de la información a la vida retirada de un investigador de letras, saltando de un tiro del siglo XXI al siglo XVI, involucrándome en los textos de Lope de Vega. Dadas estas perspectivas, quisiera, por lo tanto, pedir su permiso para compartir con ustedes unas observaciones sobre mis experiencias como usuario digital de la biblioteca y de allí elaborar unos pronósticos y deseos de un usuario de la biblioteca del futuro. Al embarcar mi nueva carrera de jubilado, decidí poner a la práctica mis observaciones y conceptos anteriores de la biblioteca digital. Me lancé al proyecto de emplear las nuevas herramientas digitales para leer a Lope, usando la tecnología para involucrarme, ¿no?, en ese mundo, ¿no? Maravilla de maravillas, ¿no?, es la nueva tecnología, incluso la posibilidad de ponerme al lado del Fénix de los ingenios. El proyecto que me proponía consistía en consultar, leer, analizar y reproducir los textos completamente en forma digital. Los textos del Siglo de Oro, por supuesto, y toda la obra que es grande de Lope de Vega.
Gracias a proyectos como la Biblioteca Virtual de Cervantes de España y la base de datos de texto completo del Teatro Español del Siglo de Oro, que lo ha elaborado Chadwick Healy y está disponible en ProQuest, existe una buena cantidad de la obra de Lope de Vega en forma digital. Google Books ofrece acceso a los libros escaneados de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que pone al alcance del investigador de letras hispanas unas joyas bibliográficas del Siglo de Oro. A las obras no digitalizadas me puse al trabajo de escanear los ejemplares impresos de mi colección personal, página por página. Y como tengo el tiempo, pues no me hacía falta. Al final de todo, se presentaba el corpus necesario para hacer mis lecturas y análisis digitales. Un cuerpo de texto abierto donde se podía hacer búsquedas de palabra clave y analizar los conceptos e influencias en la construcción de la obra poética de Lope de Vega. Ahora bien, siendo esto un caso particular, creo, sin embargo, que puede tener referencia más amplia para el investigador de humanidades y para la biblioteca del futuro y para sus usuarios. Bien sabemos las ventajas de leer, consultar y trabajar con un texto digital versus un texto impreso. El manejo del texto digital presenta una serie de capacidades para tomar notas, hacer las citas necesarias en un trabajo escrito y encontrar los pasajes relevantes de los textos de la lectura. Pero creo que la importancia del texto digital va más allá de estas capacidades, sobre todo cuando se nos presenta la posibilidad de accesar un cuerpo total y más amplio de textos. Por ejemplo, los más de 15 millones de libros en la base de Google Books. Presento el caso siguiente para ilustrar mi punto de vista. Lope de Vega, monstruo de la naturaleza barroco, tenía la costumbre de ornamentar sus dedicatorias, sus epístolas, comentarios y discursos con abundantes catálogos de citas y referencias que de algún modo dificultan la lectura y la comprensión de su prosa. Tomamos un ejemplo de cómo el texto digital ayuda el proceso. Lope escribió un soneto neoplatónico para la comedia La Dama Boba de 1613, que luego volvió a publicar en distintas obras 3 veces. Obviamente, para él el soneto era muy importante. Dirigió una epístola en la Circe, la última vez que lo publicó, a don Francisco de Aguilar, en que agregaba un largo comentario, línea por línea, de este soneto predilecto. Sobre el verso tercero del soneto, Lope escribió un párrafo largo en que se refería a la frase de Juan Crisóstomo, santo padre griego de la Iglesia. Y había una cita en latín que decía, castitas es res angélica, que quiere decir que la cuestión de la castidad pues pertenece a los ángeles. Ahora bien, los críticos se han devanado los sesos para descifrar o por lo menos ubicar la cita de Crisóstomo para poder entender el contexto de la referencia. Javier Tubal, eminente lector de Lope, lamenta el itinerario de su búsqueda. He consultado por diferentes entradas el índice de vocabulario de las Opera Omnia de San Juan Crisóstomo, sin encontrar referencia alguna a la frase citada por Lope. Pero una búsqueda de esa frase clave, res es castitas angélica, gracias al enorme cuerpo de textos digitalizados de Google Books, revela unos 165 citas.
Limitando la búsqueda aún más, nos permite saber que la lectura o que la cita de Crisóstomo proviene de un comentario sobre el Evangelio de San Mateo. La cita en realidad tenía una vida popular, ya que fue citada por muchas fuentes, entre ellas una colección de citas de los Santos Padres. Veamos la cita tal como aparecía en ese repertorio de citas. Ahora bien, la cita en realidad no tiene importancia, pero sí creo que presenta una realidad importante para el comentario que nosotros podemos hacer, ¿no? Nos da una perspectiva, creo, al proceso mental y creativo de Lope, y para permitirnos vislumbrar el contexto intelectual en que formaba sus pensamientos. En realidad, este proceso de análisis de texto, la búsqueda de palabras claves, está relacionado con una disciplina que se llama Corpus Linguistics, ¿no? El propósito de esta disciplina es analizar grandes cuerpos de texto usando herramientas de software basadas en algoritmos matemáticos. Permite la investigación de patrones lingüísticos y se producen listas de palabras en contexto, elementos gramaticales y estilísticos. Una de las aplicaciones más notables de esta metodología fue la creación del Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado por la Real Academia Española. Los investigadores de humanidades, a lo largo de las últimas décadas, han ido adoptando las metodologías del análisis textual de software como Wordsmith, desarrollado en colaboración con la Casa Editorial de Oxford. Y otros ejemplos también permiten formar listas de temas, palabras claves y hacer estudios de elementos de sintaxis y gramática. Se presenta aquí un ejemplo de las citas tomado de las rimas de Lope de Vega, listando el uso del sintagma comparativo así. Pero el uso de software aún más sofisticado ha permitido analizar y comparar grandes cuerpos de texto, por ejemplo, para responder a las preguntas de autenticidad de una obra de un autor. Uno de los casos de mayor renombre es la cuestión de quién escribió las obras de Shakespeare. Hay una polémica grande sobre distintos autores y los posibles escritores. Aunque existe una larga historia de dudas desde el siglo XVIII, para nuestro comentario veamos la polémica de los últimos años. En 1987, los defensores de Shakespeare, Eliot y Vanessa, reunieron todas las obras de Shakespeare con las de 26 poetas contemporáneos en una base de datos digitalizados para hacer unos estudios comparativos de estilometría, analizando palabras únicas, frases complementarias y aspectos modales para compararlos con los textos seleccionados. También había otros esfuerzos por un señor Foster, el Saxicon, que creó una base de datos, pero nunca vio luz pública. Por lo tanto, otros investigadores como Gabriel Egan, Esteban Roth, intentaron reconstruir la base para promover acceso, ¿no?, acceso abierto a un cuerpo significativo de textos digitalizados. Según estos investigadores, el análisis digital prueba sin duda que Shakespeare efectivamente es el autor de las obras que llevan su nombre y no los otros autores de conjetura, como el conde de Oxford, Francis Bacon, o el conde de Derby, o Christopher Marlowe. El estudio de los textos digitales ha vuelto a ser una preocupación importante
para la nueva generación de investigadores de letras. Ya no se leen los textos impresos ni los textos digitalizados en formas tradicionales, es decir, una lectura palabra por palabra a fin de encontrar temas y elementos estilísticos, sino que se desarrollan software y algoritmos para leer electrónicamente a los grandes cuerpos de texto para crear nuevas perspectivas de la obra del autor. En septiembre de este año, la Fundación Mellon otorgó una beca de más de $700,000 para fomentar la investigación de minar los textos de las humanidades. Los recipientes, las universidades de Stanford, Illinois, Virginia, James Mason, se esmerarán a desarrollar proyectos de investigación bajo la dirección general de Matthew Jockers del Literary Lab de Stanford. Se continuará el trabajo de elaborar y perfeccionar los software de fundamento con los ejemplos que se da aquí. He citado los dos ejemplos de Shakespeare y de la investigación de minar grandes cuerpos de textos porque creo que revelan la dirección digital que va tomando el estudio de la literatura. En realidad, mi proyecto de leer a Lope digitalmente es un esfuerzo a la margen, aunque relacionado con el trabajo que se está haciendo en los centros de cómputo y con colaboración con las bibliotecas. Los investigadores de la beca Mellon tendrán acceso a los acervos digitales del consorcio HathiTrust, más de 5 millones de libros de 52 bibliotecas que han reunido los libros de sus colecciones escaneados por Google Books. Creo que la realidad del futuro de la biblioteca se desarrollará de acuerdo con los resultados del escenario actual, es decir, que los papeles de los diferentes actores, los autores, las casas editoras, Google Books, el consorcio de bibliotecas que se llama HathiTrust, tienen que resolverse para poder vislumbrar al horizonte de la biblioteca del futuro. Bien sabemos la historia del escenario actual. El pleito original de 2005, el acuerdo que se anunció en octubre de 2008 y el rechazo del acuerdo hace unos meses por el juez Chin y luego en unas semanas anteriores el nuevo pleito del Authors Guild contra todas las bibliotecas del consorcio HathiTrust. Cualesquiera que sean los resultados, afectarán radicalmente a la construcción de la biblioteca del futuro, sobre todo la cuestión del acceso a los textos digitalizados, ¿no? Sin embargo, el usuario de la biblioteca del futuro puede soñar que sus deseos algún día tengan éxito. A fin de cuentas, el investigador de la biblioteca desea tener acceso al texto completo, sea de un capítulo de libro o de un artículo de revista, texto abierto para búsquedas de palabras claves, acceso a un cuerpo enorme para hacer estudios de estilometría, textos sin barreras de derechos digitales, textos para bajar libremente de la red. Creo que parte del papel del bibliotecario del futuro será de proveer asesoría personal sobre los textos digitales, de reunir los textos digitales en un, digamos, paquete para entregar al investigador por medio de la red o por medio de un memory stick. Como investigador de letras, no veo la desaparición de la biblioteca. Bendita sea la biblioteca del futuro. Gracias.